¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Vamos a seguir hablando de la parábola. Yo aquí ya tengo una parábola dibujada y de algún video anterior podemos recordar algunos componentes que aparecen aquí dentro de la gráfica de la parábola. Vamos a recordar que la parábola está definida por dos objetos. El primer objeto es una línea recta que vamos a llamar directriz. Y el segundo objeto es un punto que está marcado aquí en rojo que vamos a llamar foco. La parábola entonces va a ser el conjunto de todos los puntos de tal forma que esos puntos van a tener la misma distancia a la recta, a la directriz y al foco, al punto F. Bueno, por ahí ya identificamos algunos puntos que llamamos, por ejemplo, V, que es el vértice, las distancias, esta que llamamos P, esta que llamamos P, de R a F entonces es 2P, este punto P, que es el punto que está representando a todos los puntos que se están moviendo por ahí, y vamos a poner algunas cosas. Vamos a llamar V al vértice entonces, y vamos a decir que tiene coordenadas H, K. Recuerden, el vértice es fijo, igual que el foco. Entonces la coordenada X del vértice va a ser H, la coordenada Y del vértice va a ser K, muy semejante a cómo se maneja en la circunferencia. Bueno, vamos a tomar en cuenta que la distancia del vértice al foco es P, como tenemos denotado por ahí. Y también del vértice a esta recta hacia el otro lado, pues también es P. Entonces, como habíamos comentado, esta distancia es 2 veces P. Entonces, si vamos desde el vértice hacia el foco, avanzamos P. Por lo tanto, podemos decir que las coordenadas del foco van a ser H, la coordenada de V, avanzando P, o sea más P, y la misma coordenada Y, porque no nos estamos desplazando en esta parábola ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Qué otra cosa podemos decir por aquí? Las coordenadas de este punto R, vamos a poner por aquí el punto R, pues así como las de F fueron H más P, ahora vamos a retroceder, entonces va a ser H menos P, K. Eso quiere decir entonces que nuestra recta D, nuestra directriz, va a corresponder al valor X de nuestro punto R. Es decir, la directriz va a estar definida por la ecuación X igual a H menos P. Todos los puntos que están sobre la recta D, sobre la directriz, van a tener la misma coordenada X. En este caso va a ser H menos P. Y esta recta es, en general, X igual a H menos P. Entonces podemos saber por ahí que si las coordenadas del punto P, que se está moviendo, y como se está moviendo, vamos a llamarle a las coordenadas del punto P X, Y, como acostumbramos con los objetos que se están moviendo, que varían. Entonces, gracias a eso podemos saber que las coordenadas de Q, bueno, pues en primera X va a ser H menos P, como dijimos, porque está sobre esta recta. Pero además, la coordenada Y va a ser igual a la coordenada Y de P, porque digamos que está a la misma altura. Entonces, podemos poner por aquí que Q va a ser igual a H menos P, Y. Entonces ya tenemos por aquí las coordenadas de un montón de puntos, de V, de F, de R, de Q, de P, y por aquí esto que recuerden, esto no es un punto, esta es la recta directriz. Entonces, ¿qué es lo que es una parábola? La parábola es el conjunto de todos los puntos, todos estos puntos que tienen la misma distancia a la directriz y al foco. Es decir, tienen la misma distancia de P a Q que de P a F. Entonces, vamos a intentar escribir una ecuación que nos represente eso de ahí. Lo que estamos diciendo es que la distancia que hay de P a Q es igual a la distancia que hay de P a F. Y vamos a escribir eso. Antes de escribirlo, vamos a hacer esto. Ya que lo tenemos así definido, vamos a hacerlo un poco más chiquito. Vamos a colocarlo por acá para tener más espacio para escribir. Y entonces ahora sí, vamos a ver.
la distancia de P a Q. La distancia de P a Q, entonces va a ser, como sabemos, x2. Vamos a poner por aquí la ecuación de la distancia, vamos a recordarla. x2 menos x1, esto elevado al cuadrado, más y2 menos y1, esto elevado al cuadrado, y luego a todo esto le vamos a calcular la raíz cuadrada. Recordemos que el exponente 1/2 representa a la raíz cuadrada. Vamos a calcular entonces ahora sí, primero la distancia de P a Q. Bueno, entonces vamos a ver el punto P, que tiene coordenadas x, y, entonces vamos a escribir x menos la coordenada x del punto Q, y la coordenada x del punto Q es h menos p, y esta diferencia la tenemos que elevar al cuadrado. Y esto le vamos a sumar la diferencia de las y. Pero la coordenada y de P es y, y la coordenada y de Q también es y. Entonces aquí va a pasar algo interesante, que se van a cancelar. A todo esto le vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces esto nada más es solamente la distancia que hay de P a Q. Eso tiene que ser igual a la distancia que hay de P a F. Y vamos a escribir la distancia que hay de P a F. Vamos a escribirla primero aquí abajo para tener más espacio. Y entonces va a ser X, porque es la coordenada X de P. Y le vamos a restar la coordenada X de F, que es H más P. Y luego esto hay que elevarlo al cuadrado y le vamos a sumar la diferencia de las y. La coordenada y de F es K. Y entonces va a ser y menos k al cuadrado, y todo esto le vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces esto que acabo de escribir es la distancia que hay desde P hasta F, y estas dos cosas tienen que ser iguales porque así se define la parábola. Entonces vamos a hacer un repaso de lo que acabamos de escribir aquí. Escribimos la distancia que hay de P a Q, y es esta que está aquí. Como la calculamos, va a ser la coordenada x de P, por aquí tenemos x, menos la coordenada x de Q, que es esta de aquí. Entonces escribimos x menos h menos P. Luego vamos a calcular la diferencia de las y, entonces es la y de P menos la y de Q, y es lo que nosotros escribimos por aquí. Y eso se va a cancelar, se va a hacer 0, efectivamente. Y ahora vamos a ver la distancia de P a F, la distancia desde P hasta F. Entonces es la diferencia de las x, x de P, menos la x de F, por eso escribimos esto que está aquí, x menos h más P. Y después la diferencia de las y. Entonces y, que es la y de x, menos la y de F, que es k, y por eso escribimos esta parte de aquí. Perfecto. Entonces ya que tenemos esa igualdad, pues hay que desarrollar los binomios, cancelar lo que se tenga que cancelar. Vamos a ver aquí que y menos y es 0, y entonces de este lado izquierdo únicamente me va a quedar x menos h menos p al cuadrado. Y a esto habremos de aplicarle la raíz cuadrada, pero aquí hemos de notar que esta raíz cuadrada con este cuadrado pues son operaciones inversas, entonces nos la podemos volar y únicamente tendremos x menos h menos p. Ya sin estar al cuadrado, esto es x menos h más p, quitando esos paréntesis que tenemos ahí. Del otro lado va a estar un poco más extenso. Pues del otro lado vamos a tener lo siguiente. Vamos a quitar primero esos paréntesis de h más p, y entonces vamos a tener x menos h menos p al cuadrado, y por aquí tenemos este binomio al cuadrado. Entonces es un trinomio al cuadrado y un binomio al cuadrado. A esto de aquí hay que aplicarle después la raíz cuadrada. Entonces, para eliminar esa raíz cuadrada, podemos elevarlo al cuadrado, ¿no? Entonces todo esto de aquí lo podemos elevar al cuadrado, lo cual significa que esto también lo estamos elevando al cuadrado, y así podemos cancelar esa raíz.
Entonces, esto va a ser igual a, ya sin la raíz cuadrada, vamos a cancelar esto, x menos h menos p al cuadrado más y menos k al cuadrado. Por otra parte, esto de aquí ya me quedó al cuadrado, entonces hay que resolver eso. Pero sí puedo quitar los paréntesis como los habíamos quitado antes, ¿no? Entonces vamos a poner aquí x menos h más p al cuadrado. Entonces, estos dos objetos se parecen muchísimo, pero no son el mismo. Vamos a desarrollar estas operaciones. Si nosotros desarrollamos x menos h más p al cuadrado, vamos a tener lo siguiente. Primero, cada uno de los términos al cuadrado. Entonces voy a tener x cuadrada, vamos a tener más h cuadrada y vamos a tener más p cuadrada. Después vamos a empezar a combinar cada uno de los términos con los otros y entonces vamos a tener por aquí menos 2hx, luego menos 2px y después más 2ph más 2ph. Esto es lo que resulta de elevar estos tres términos al cuadrado. ¿Ok? Eso entonces... y todavía nos falta, ¿verdad? Entonces... bueno, no es que falte, pero sí tenemos estos signitos de aquí mal. Entonces aquí me va a quedar más 2px y este de aquí va a ser menos 2ph. Esto salió de aquí. Si nosotros elevamos este trinomio al cuadrado, vamos a tener esto de acá. Ahora, vamos a resolver el otro lado del igual. Esto va a ser igual y vamos a escribir este otro trinomio al cuadrado, que ese sí me va a dar x cuadrada más h cuadrada más p cuadrada, después menos 2hx, menos 2hx, menos 2px, luego menos, voy a ponerlo aquí abajo, 2ph, más 2ph, que es el contrario del de acá arriba, más 2ph, y después este de aquí, que es un binomio al cuadrado, más y cuadrada, menos 2k por y, más k cuadrada. Entonces esto salió bastante más largo. Entonces lo voy a acomodar un poco. Lo voy a jalar por acá para que todo nos quede en un solo renglón y nos quede un poco más claro. Entonces, listo. Esta parte de aquí la desarrollamos y nos dio todo esto de acá. Después desarrollamos este trinomio al cuadrado y nos dio todo esto hasta aquí. Y por último desarrollamos este binomio al cuadrado y nos dio esto de acá. Bueno, entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer por aquí. Tengo aquí esta x cuadrada, se cancela con esta x cuadrada, esta h cuadrada se cancela con esta h cuadrada, esta p cuadrada se cancela con esta p cuadrada, menos 2hx también se cancela con este menos 2hx, los otros dos no se pueden cancelar. Entonces, hasta el momento eso es lo que tenemos. Vamos a escribirlo sin todas esas cosas que cancelamos por aquí abajo y entonces nos vamos a quedar con 2px menos 2ph y esto va a ser igual a menos 2px más 2ph más y cuadrada menos 2ky más k cuadrada. Ok, vamos a pasar ahora todo lo que es p y h de un lado. Vamos a intentar factorizar por ahí algo. Entonces, vamos a escribir este y este del lado izquierdo de mi igualdad y entonces voy a tener 2px, está restando, pasa sumando, más 2px que ya lo tenía por ahí y luego menos 2ph que es este que está sumando y pasa restando,
después menos 2ph, que es el que ya estaba ahí, y eso va a ser igual a y cuadrada menos 2ky más k cuadrada. Esto entonces lo puedo juntar, estos dos, y me va a quedar 4px. Podemos juntar estos dos y vamos a tener menos 4p por h. Y esto va a ser igual a y cuadrada menos 2ky más k cuadrada. Bueno, entonces de los dos primeros, aquí, podemos factorizar este 4p de ambos y obtener entonces 4p que multiplica a x menos h. Y de este lado ya no podemos hacer nada, entonces no hay nada que se cancele. Vamos a regresarlo a nuestro binomio que teníamos originalmente, y menos k al cuadrado. Lo que acabamos de obtener entonces, esta expresión, es la ecuación de mi parábola. Parábola que tiene el vértice en h, k. ¿Se dan cuenta? El vértice, quedamos que las coordenadas del vértice eran h, k. Fíjense que 4p, ¿sí? Aquí tenemos p, y entonces va a ser el coeficiente que tiene el término con h, con x, ¿ok? Como siempre, como en la circunferencia, h está relacionada con la coordenada x, k está relacionada con la coordenada y. Vamos a darnos cuenta también que el término que está al cuadrado corresponde a la y. Ahora, vamos a tomar en consideración lo siguiente. Esta es una parábola que está en esta posición, ¿ok? Si fuera una parábola que está en esta posición, es decir, que abre hacia arriba o que abre hacia abajo, las variables x y y se van a invertir. Entonces, la ecuación de algo como esto sería 4p que multiplica a y menos k y sería igual a x menos h al cuadrado. ¿Ok? Esta ecuación sería de algo como esto, y esta ecuación que obtuvimos por aquí sería de algo como esto. Bueno, esas son las dos ecuaciones básicas de nuestra parábola. A partir de ahí podemos generar ecuaciones generales resolviendo el binomio al cuadrado y multiplicando 4p por este de acá, que realmente es esto que obtuvimos por aquí, ¿no? Vamos a ver eso después, pero mientras vamos a quedarnos con estas dos ecuaciones que acabamos de obtener de esta parábola, en donde tuvimos estos elementos y pusimos muy convenientemente las coordenadas para obtener las ecuaciones que resultaron por acá.